estudiando el libro de Apocalipsis. El lunes vamos a estudiar el libro de Ruth. Ese libro también tan hermoso, que habla mucho, especialmente una analogía de Jesucristo. Es algo hermoso, los invitamos. El miércoles de 8 a 8 y media estamos orando, estamos clamando. De 8 y media a 9 estamos estudiando las parábolas. Es de gran edificación conocer, ¿no? Verdaderamente qué es las parábolas. Mis hermanos, les animamos para que todos juntos crezcamos en oración, en palabra, y lo más importante es que lleguemos a ser como lo dice la palabra, ser semejantes a Jesucristo día a día. Amén, mis hermanos. Les dejamos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Por favor, vamos a ponernos de pie. Los niños pueden seguir a la escuela dominical, si es que ya no están por atrás. Vamos a abrir el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 15 hasta el 31. Amén. La palabra del Señor dice, Juan capítulo 14, del verso 15 al verso 31. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Amén. Podemos tomar asiento. Cuando nosotros vemos desde el verso 15 hasta el verso 31, debemos tomar en cuenta que Jesús dio 5 bendiciones sobrenaturales a su pueblo, a su iglesia. Y la primera de ellas es que Dios, hermanos, les dio un ayudador sobrenatural. Pero Jesús viene con esta palabra y les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que ama al Señor tiene que vivir como Cristo, tiene que andar como Cristo. No puede haber caretas, no puede haber apariencias de cristiandad. Si yo digo que amo a Cristo, yo tengo que obedecer sus palabras, sus mandatos. Hermanos, hoy en esta mañana he venido para compartirle este mensaje. El mensaje que Dios puso en mi corazón para usted.
Miren, la Biblia es espíritu y vida. Las palabras que Dios habla son espíritu y vida. Disponga su corazón en esta mañana para poderlas escuchar. Hermanos, Jesús les estaba diciendo a ellos, si ustedes dicen ser mis discípulos, si ustedes dicen seguirme, tiene que haber una evidencia. Y esta evidencia, mis queridos hermanos, es que ellos tenían que obedecer a Dios. Recordemos que la obediencia va unida con el amor de Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y afuera estoy en fornicación, en adulterio, estoy estafando, estoy robando, estoy mintiendo a mis padres, estoy entrando a las discotecas, estoy tomando alcohol. Yo no puedo decir que soy cristiano si estoy haciendo esas cosas. No me despojo de mi pecado. Y decimos que amamos a Dios. Jesús mismo dijo, hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Note aquí la palabra hace. Es un verbo. Implica un vivir. El cristiano no es aquel que tiene una camiseta con un eslogan y que dice aquí, Jesús te ama, o yo soy de Cristo, o tiene un pescadito. No, hermanos. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes tienen mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, hermanos. Ellos tenían el antiguo pacto, tenían la ley, tenían los profetas. Y hemos hablado varias veces que ese era el evangelio para ellos en ese momento, en ese entonces. ¿Por qué? Porque el canon no se había aún completado. ¿Qué es esto del canon? El canon es la ley moral de Dios, es decir, toda la escritura que está en sus manos no se había completado. Por favor, yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 6. Verso 46. La palabra del Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Jesús les pone de una manera directa. Ustedes simplemente vienen por fuera, se presentan como piadosos, pero el Señor, hermano, les estaba haciendo ver que Él conocía el corazón de todos ellos. El Señor conoce su corazón, hermano. El Señor sabe si ustedes están andando por el camino correcto, por el camino angosto, difícil de entrar, porque son pocos los que nomás hallan esa salvación. Amplio es el camino que lleva a la perdición, mis hermanos, muy amplio. Y muchos están entrando por ese camino. Aún muchos que tienen un título de cristianos, aquellos que profesan simplemente por fuera ser cristianos y no tienen un vivir práctico con el Señor. Jesús les estaba diciendo, miren, ustedes necesitan obedecerme. El verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos que Cristo se presenta como lo que Él es, el sumo sacerdote, aquel que intercede por cada uno de nosotros. Jesús estaba rogando al Padre. Este ruego nosotros lo vemos aún en Juan 17, cuando Jesús ora y les dice, Padre, yo ruego por ellos, por los que tú me diste, no ruego por el mundo. Vemos ese deseo, y aquí Jesús estaba rogando al Padre, estaba implorando al Padre. Hermanos, Jesús pidió a su Padre que Él enviara al Espíritu Santo para que moraran en el corazón de cada uno de ellos. Por favor, Juan capítulo 7, más atrás. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún
glorificado. Juan capítulo 15. Verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ruega al Padre para que ellos no se queden huérfanos, para que ellos no estén solos. Por ende, Jesús les estaba diciendo: yo me voy, pero ustedes no van a estar solos, yo enviaré a otro Consolador. Esta palabra otro tiene relación con uno igual, de igual género. El Consolador en el griego quiere decir Paracletos, y se refiere a uno que está al lado de nosotros. ¿Para qué? Para animar, para ayudar, para fortalecer. Jesús, hermanos, les estaba diciendo que ellos iban a padecer y a sufrir por causa de Él. Y por eso ellos necesitaban ser revestidos de poder. Esto se cumplió en Hechos capítulo 2, cuando el Señor dice, cuando ellos estaban en esta fiesta judía, de entre todas las fiestas del Pentecostés, estaban reunidos. Y dice que Dios envió el Espíritu Santo, derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos y entró dentro de ellos. Dios los capacitó, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él posee la misma esencia de Dios. Él tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Es omnipresente. Él está en todas partes. Es omnipotente. Es todopoderoso, hermanos. Vemos aquí nosotros la armonía que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están bien unidos. Hay una perfecta unidad, hermanos. Pero lo maravilloso es que Jesús les estaba diciendo que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, iba a adherirse para siempre con ellos, mis queridos hermanos. Una característica de este Consolador. Vamos a Juan capítulo 16 más adelante. Y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. La palabra dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En el verso 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Hermanos, todo pecado puede ser perdonado, pero menos ese pecado que es contra la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar al Espíritu Santo? Cuando una persona blasfema al Espíritu Santo, cuando esa persona rechaza la única vía, la única fuente de salvación, que es Cristo. El pecado imperdonable es la incredulidad del hombre, de no aceptar a Cristo, de no creer en Él, de rechazarlo. El verso 10: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanos, Dios vino a quebrantar al hombre judío, religioso, para hacerle entender que ninguna obra justa que él hacía podía satisfacer al Padre. Nada que tenía que ver con las ceremonias, hermanos, de Jerusalén podían satisfacer al Padre. Él tuvo que enviar a su Hijo Jesús. Él murió por cada uno de nosotros. El justo por los injustos.
Y solo Dios pudo satisfacerse de la obra de Cristo en la cruz. Por Él somos justificados, mis queridos hermanos. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, Cristo venció a Satanás. Él vino y venció a Satanás y nos dio a nosotros, hermano, la victoria. El juicio de Dios es justo. Él un día vendrá y dará a cada uno, hermano, conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Sin duda, hermanos, Jesús no los iba a dejar solos, porque Él les dijo: yo enviaré este Consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Juan 14, 17. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu de verdad, hermano, es la fuente directa de lo que tiene usted en sus manos, de la verdad. Y este Espíritu de verdad es aquel que lo imparte. Juan capítulo 16, del verso 12 al verso 15, la palabra dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, fuera del Espíritu Santo, el hombre no puede entender nada de las cosas de Dios. Fuera del Espíritu Santo, el hombre no puede conocerle a Dios de una manera más íntima, mis hermanos. El Espíritu Santo es el maestro de maestros por excelencia. Y este, que es Dios, mora en cada uno de ustedes y los puede capacitar y nos capacita para poder entender las verdades, hermanos. Hay un contraste. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden entender los misterios de Dios. Pero el mundo, hermanos, no puede verlo, no lo puede recibir, no lo conoce. El mundo está muerto. El mundo no tiene vida. Por eso ellos, hermanos, no vienen a la luz. Cuando nosotros leemos Juan 3, 19, 20, dice, hermanos, que esta era la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En sí, el mundo, esta palabra en el griego es cosmos, y no solo se refiere a los sistemas por los cuales son manipulados por el príncipe de este mundo, sino se refiere a esa masa de personas que están perdiéndose. Se refiere a los impíos, se refiere a los no regenerados. Dios a ellos los entregó a una mente reprobada. Por ende, la mente de ellos, hermano, no puede captar las cosas de Dios. No entiende, no perciben. Romanos capítulo 1, vamos un ratito. Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Recordemos lo que dice Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta palabra necedad quiere decir tonto. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Su corazón fue entenebrecido. En otras palabras, su corazón nunca fue regenerado.
Nunca pudo latir con la nueva vida de Dios a través del Espíritu Santo. El verso 22 y el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Recuerde usted que nosotros tenemos, en cambio, la diferencia, que nosotros como creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? Romanos capítulo 10 dice, verso 9, 10. Nosotros vemos aquí en Romanos 10, verso 8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La mente de Cristo está en nuestro corazón. La mente de Cristo está en tus manos y es la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Pero esta mente necesita ser desarrollada. El mundo no puede entender las cosas de Dios porque está muerto. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Note aquí esta palabra, no conoció. Jamás puede entender las cosas de Dios. No puede el mundo tener intimidad con Dios. Hermanos, Dios le agradó salvarnos a nosotros mediante la locura de la predicación, mediante la necedad para muchos de la predicación. Verso 28. Dios a nosotros, hermano, nos escogió de lo vil del mundo, de lo necio del mundo. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y Él nos sacó y nos trajo a su luz. ¡Qué gran privilegio! Que usted debería reaccionar desde su asiento y darse cuenta, hermano, que ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano, hermano, es algo privilegiado. Dios les dice en el verso 18 de Juan 14, 18, les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, Jesús les estaba diciendo antes de que Él muera, les estaba diciendo, tranquilos, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. Romanos capítulo 8, 9, hermanos. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por cierto, hermanos, los discípulos entendieron que eran de Dios, tenían el Espíritu Santo. Él iba a morar, hermano, en ellos, no los iba a abandonar. Cuando dice huérfano, un huérfano quiere decir que no tiene reconocimiento, no tiene identidad. Hermanos, el mundo está huérfano, no tiene reconocimiento, no tiene identidad. Pero aleluya, hermanos, porque nosotros hemos sido reconocidos por Dios. Somos sus hijos. Hermanos, gracias a Dios porque Dios nos ha dado una garantía a cada uno de nosotros. Y es que Él, hermano, puso su Espíritu y nos selló. Y nos dio las arras del Espíritu Santo, hermano. Por lo cual, como dice Romanos capítulo 8, verso 34. Nada ni nada de las cosas, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulaciones, ni angustias, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte,
nos pueden separar de este amor, hermano. Estamos unidos con Él, adheridos con Él. No importa, hermano, las embarradas que hagamos, porque le hemos fallado mucho a Dios. Él está con nosotros. El Espíritu Santo no se va a ir. Él nos ama. Él nos está perfeccionando. Nosotros somos reconocidos por Él. Somos hijos directos de Él. No estamos solos. Y no importa las pruebas. No importa las adversidades. No importa, hermano, lo que usted esté pasando por causa del Señor. No importa. Dios no lo va a dejar solo. Entienda, hermano. Dios tiene un propósito para usted. Confíe. Confíe, mi hermano, en el Señor. Otro punto, el segundo punto, y una segunda bendición por la cual, hermano, Jesús nos dio, y es que Dios nos da una vida sobrenatural. Vamos a leer el verso 19. Y dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, ¿qué es lo que Jesús quería decir con esto de que todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis? Dentro del contexto, hermano, Jesús lo que se estaba refiriendo es que Él iba a resucitar, y aparte de eso, Él iba a aparecérseles a ellos. Recordemos nosotros, hermanos, en Juan capítulo 20, ¿sí?, del verso 19 en adelante, Jesús se les apareció cuando Él resucitó, estuvo con ellos 40 días. Hizo muchas señales, Él les dio instrucciones. Pero lo impactante, hermano, es que Jesús se apareció solo a los creyentes, a sus discípulos. Hermano, en la Biblia, en cualquier lado donde usted vaya, no hay evidencia de que Dios se le haya aparecido a ningún incrédulo. Por favor, vamos por un momento a 1 Corintios. Verso 15, capítulo 15, 1 Corintios 15. Verso 4 dice, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Cefas era creyente. Verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, nosotros no notamos aquí que Dios se haya aparecido a ningún incrédulo. ¿Por qué? La pregunta. Porque para poder ver las cosas de Dios, para poder ver a Cristo, necesitamos del Espíritu Santo. Dios a nosotros se nos ha dado a conocer por medio de su palabra. Los incrédulos no lo pueden ver. No lo pueden ver. Pero nosotros sí lo vemos. La Biblia dice, nadie jamás ha visto a Dios. Pero ¿sabe a qué me refiero con verle? Me refiero a la visión. Me refiero a la iluminación. Que aunque nosotros no lo veamos, Él está allí. Nosotros podemos experimentarlo. Podemos sentir que Él es real. Que Él está vivo. Él dice, yo vivo. Él no se quedó en un sepulcro. No está en un sepulcro. Él resucitó. Cristo vive. Yo vivo, dice. Y vosotros también viviréis. Hermanos, Cristo es inmortal. Él es Dios. Él vive para siempre. La muerte no le pudo vencer. Hermanos, Él venció a esa muerte. Por eso la Biblia dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Él venció al pecado, hermanos, en todas sus dimensiones, en toda su proporcionalidad. Él lo venció. Él venció al mundo.
Él venció al diablo, hermano. Y Dios nos ha dado su victoria. Por lo cual cada uno de nosotros somos juntamente con Él eternos. ¿Por qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan 3:16, el verso que todos lo saben y se lo han memorizado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está la respuesta, mas tenga vida eterna. Usted es eterno, porque tiene la vida de Dios. Hermano, Dios, como tercera bendición que nos ha dado a nosotros, Dios nos dio una unión sobrenatural. Vamos a leer el verso 20, hermanos. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Por cierto, esto ellos en el momento no lo pudieron entender porque no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando dice el Señor en aquel día, habla de un tiempo. Esto se cumplió cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu. El Espíritu Santo los capacitó y ellos recordaron estas palabras. Ellos entendieron que Dios no vino por su propia cuenta. No vino individualmente a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo había enviado, que es Dios, mis queridos hermanos. Lo impactante es que en Cristo todos estamos unidos, es decir, somos una sola entidad. Yo estaré en vosotros, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sin duda este conocimiento en el original es ginoscos. Habla directamente de una relación íntima. Es como cuando un esposo y una mujer tienen esa relación. Nosotros como la novia de Cristo tenemos una relación íntima con Dios y lo podemos conocer. Ahora, hermano, en esa relación nosotros podemos experimentarlo a Él. Cristo, hermanos, nunca se apartaría de ellos. Cristo nunca se apartará de nosotros. Él es considerado aún en la Biblia como el yo soy el que soy, el eterno. Y una de las características es que dice él, yo soy la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos alejados de la vid no pueden hacer nada. Se secan, se mueren, hermano. Por lo cual nosotros estamos unidos por Él. Esa savia que corre por esa vid, va por las ramas, tipifica el Espíritu Santo, hermano. Aquel que nos mantiene firmes, mis hermanos. Romanos capítulo 8. Al hablar acerca de la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado, nos da una promesa. Verso 38, por lo cual estoy seguro, nuevamente topamos este punto, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién lo puede separar a usted del amor de Dios? ¿Su pecado le puede separar del amor de Cristo? ¿Su legalismo lo puede separar del amor de Dios? ¿Su indiferencia? ¿Su pereza por venir los lunes a orar? ¿Lo puede separar del amor de Dios esto? ¿Su impuntualidad lo puede separar? ¿Su falta de colaboración en la iglesia lo puede separar del amor de Dios? Hermanos, imagínense qué gran amor de Dios, qué compasión, qué paciencia que tiene Dios con usted y conmigo. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sin duda, hermanos, los discípulos en aquellos tiempos tenían la palabra de Dios.
y por ende estaban frente al maestro, quien les estaba dando instrucciones directas. Es increíble, hermano, qué privilegio ser uno de los discípulos y estar cara a cara con el maestro y escuchar las enseñanzas del maestro. Pero Jesús, una vez que les había dado el Espíritu Santo, hermano, ellos iban a entender estos mandamientos. Y ellos no solo iban a entenderlos. Jesús lo que quería decirles aquí, hermanos, es que ellos tenían que tener cuidado de engañarse a ellos mismos, pensando de que eran sus discípulos, pero sin que ellos le obedezcan. Y hay muchos cristianos hoy en ese tiempo que son así, hoy en este tiempo. Muchos piensan, hermano, que porque acumulan el conocimiento bíblico, ya están justificados, ya son salvos en el aspecto de crecimiento espiritual. Hermano, Jesús no quería que ellos entendieran solo los misterios del reino de Dios. Él quería, hermanos, que ellos vivan estas palabras que Jesús estaba diciendo. Y es por eso que desde el púlpito, usted, hermano, no solo viene a acumular Biblia en su cabeza, entienda. Usted lo que tiene que entender es que usted tiene que practicar las verdades de Dios, vivirlas, hermano. Porque ¿de qué le sirve a usted venir a la iglesia, llenarse la cabeza de conocimiento? Y le puedo decir una cosa, usted puede tener más conocimiento que otros de otras iglesias. Sí, hermano, pero ¿de qué le sirve? Si usted no practica, si usted no obedece a Dios, si usted no hace las cosas que Dios le agrada. Ya dejémonos, hermanos, de ser legalistas. Dejemos de estar apuntando a los demás hermanos, hermano. Veamos nosotros, examinémonos ante la luz de la palabra. Nosotros, hermano, veamos cómo estamos andando, veamos cómo estamos caminando. Esto es santo, hermano. Aquí no se va a tolerar el pecado, hermanos. Y así le digo, y si yo le digo esto, hermano, Dios mismo también un día se va a encargar, hermano, de exponer. La iglesia no puede ser burlada, hermano. Usted viene y encubre su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no será prosperado, hermano. Escuche, el que encubre su pecado no será prosperado. Yo no sé, hermano, cómo está su corazón. ¿Qué es lo que está atesorando dentro de usted? Así que por favor, hermano, no se engañe. Vaya a los pies del Señor. Pregúntele, Señor, ¿yo realmente te estoy amando? Porque la palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esta palabra guardar quiere decir, pongo por obra. Me preocupa, hermano, y lo vuelvo a repetir, que la iglesia acumule mucho conocimiento, pero no está andando. No está andando. Hermanos, usted dice que ama al Señor. ¿Quién de aquí dice que ama al Señor? ¿Usted ama a Dios? Guarde los mandamientos de Dios. Vívalos. Lo mismo que vemos en el verso 15, vemos justo en este verso 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas capítulo 6, 46. Nuevamente el Señor nos hace ver esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Hermano, posteriormente por el tiempo no vamos a alcanzar, pero toda persona que obedece a Dios es semejante a ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel que no obedece la palabra de Dios es aquel que edifica su casa sobre la arena. Un día, hermano, miren, las dos casas, tanto la que está en la roca y en la arena, están en la misma iglesia. Ahí están. Los creyentes verdaderos, los creyentes falsos. Aquellos que son religiosos, que piensan que porque están haciendo una obra para Dios, van a llegar al cielo. Al final, va a venir un juicio.
Y esa casa va a ser arrasada. Esa casa que fue edificada sobre la arena, sobre su propio criterio, sobre sus propios conceptos, sobre su propia manera de creer a Dios, a Cristo, va a ser un día arrasada. Sin duda, hermanos, esto es real. Y Dios nos hace entender algo, hermanos. El amor de Dios viene de parte de Él directamente. ¿Cómo usted está aquí? Usted, hermano, entienda que usted no puede amar a Dios por su propia cuenta. Es imposible. Usted no puede ser atraído a Dios por su propia cuenta. Usted no vino a este lugar porque tal vez una persona que está aquí, hermano, le dijo, ven, vamos. Algo tuvo que impulsarlo en su corazón a venir a este lugar. Y espero que sea así, hermano. Porque si no es así, se está engañando a sí mismo. Hermanos, nosotros debemos entender que solo por medio del poder del Espíritu Santo podemos obedecer a Dios. No consiste en métodos humanos. Yo no puedo obedecerle en mi carne, hermanos. Voy a desagradarle en mi carne. Yo no puedo mortificar mi pecado en la carne, en mi humanidad. Yo no puedo usar métodos penitencialistas, ascetistas, de coger y flagelarme, de tratar de mortificar por mi fuerza. Ve, hermano, tarde o temprano, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. No podemos aquí, hermanos, engañarnos. Esa persona necesita vida. Esa persona necesita a Cristo. Solo por medio del Espíritu Santo podemos, hermano, entender los mandamientos de Dios, guardarlos. Hermano, ¿quién obedece la palabra de Dios? Hay una garantía y es algo maravilloso. Hermano, es amado por Dios, es amado por Cristo. Por favor, vamos al verso 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Sin duda, hermanos, Judas no es aquí el Judas Iscariote, es otro de los discípulos. Le preguntó esto porque ellos en ese momento no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo. Es decir, sus discípulos no entendían en totalidad lo que Cristo les estaba diciendo. Por eso ellos sabían que después de esto, el Espíritu Santo, hermano, les iba a dar a conocer lo que Cristo les estaba dando a entender. Judas les dice, tú te manifiestas a nosotros y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo en el verso 23, dice, el que me ama, nuevamente, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. 3 versos en este estudio. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo hoy en esta mañana? ¿Le está calando en su cabeza? El verso 15, el verso 21, el verso 23 dice, el que me ama, el que me ama, el que me ama, guarda mis palabras, guarde mis mandamientos, guarde mis mandamientos. Lo que Dios hoy en esta mañana está diciendo es, hermanos, es hora de poner por obra lo que Dios nos ha enseñado. Cristo quiere, hermano, que avance, pero practicando las verdades. La pregunta que usted me dirá es, hermano, ¿y cómo yo puedo poner por obra? ¿Quiere que le dé la respuesta? Usted no puede. Usted tiene que ir a los pies del Señor, hermano. Y tiene que decirle, Señor, yo soy inútil, yo no puedo. ¿Cuántas veces que trato y fallo? Y cuando yo no puedo, entonces Él puede, hermano. Y Él toma mi vida y dice, ahora déjame actuar. Yo tengo que reconocer, hermano, mi incapacidad para obedecer la palabra. Pero aleluya, bendito seas Dios Padre por el Espíritu Santo que está en nosotros. Aquel que nos capacita, aquel que nos perfecciona.
aquel que nos guía, hermano, a obedecer la palabra de Dios. Es algo maravilloso. La pregunta para la iglesia en esta mañana es, ¿cómo usted como creyente puede vivir en constante devoción y reverencia a Dios? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Rindiéndose a los pies del Señor y reconociendo su incapacidad. Siervos inútiles somos. Él es el siervo exaltado por sobre todos los siervos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Su corazón tiene que estar en Él. Su corazón no tiene que estar en el hombre. Verso 24. Viene el contraste nuevamente. Y vemos a lo largo del verso 15 al 31 dos clases de personas. Unos que son los verdaderos creyentes y otros que son los religiosos, que están metidos en las iglesias. Vean lo que dice el verso 24. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, ¿qué podríamos decir esto? Un amor, una apariencia de amor. En el mundo no hay amor, hermanos. Aquí en la iglesia no podemos aparentar amor. Lo que se puede manifestar aquí es solo una sensación de emociones, bondad carnal, ¿sí? Bondad natural de la carne. Eso, hermano, no funciona aquí en la iglesia. Recordemos que Dios anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. No dice en la carne. Porque Juan 6:63 en la parte A dice, la carne para nada aprovecha. ¿Y cómo usted puede, hermano, venir acá a la iglesia con la carne si no le va a aprovechar, hermano? Mas el Espíritu vivifica, dice, hermano. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que no me ama no guarda mis palabras. Estamos aquí cantando, aleluya, santo, santo. Y después afuera están pegando a la mujer, están criticando del hermano de la iglesia, están criticando, después critican hasta de la prédica. Y dicen, uy, esa iglesia, los mismos de siempre. Andamos hablando de que, ay, es que los hermanos, el cristianismo degradado. Es que los que están allá en otras iglesias, todos están mal. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo. ¿Quién eres tú para juzgar a criado ajeno? Dice. Si para el Señor está en pie, está en pie. El Señor es el que tomará en cuenta, hermano. Salen de aquí, se van a las discotecas. Los fines de semana en chiquis. Es que como mi papi no me ve, me voy por ahí, me pego un baile. No importa, Dios, eres bueno, Dios, tú me perdonas. Es que tú eres un Dios de amor. Como Dios es Dios de amor, entonces yo puedo hacer lo que quiera, pues. Bienvenido, entonces Dios, como tú eres Dios de amor, entonces yo puedo pecar. Hermano, Pablo dijo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano. Jesús dijo, hermano, y todo aquel que quiera seguirme debe tomar su cruz. ¿Sabe lo que hace la cruz? ¿Quiere que le diga lo que va a hacer la cruz en su vida? Va a matar, va a quebrar su yo, hermano, su pecado. ¿Quiere ser cristiano? ¿Le gusta seguir al Señor? Va a sufrir. Le doy una buena noticia, va a sufrir. ¿Está dispuesto aún a seguir al Señor? ¿Sí? ¿Está dispuesto a sufrir por el Señor? Hermano, estos que no aman al Señor y no guardan sus palabras, son aquellos que están introducidos en las iglesias, como Pablo dice en 2 Timoteo 3, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. O sea, qué astutos, es que el diablo es astuto. Se puede camuflar, hermano. Él se presenta como ángel de luz. ¿Y sabe cómo nosotros debemos detectar esto? Por medio de la palabra, hermano. Usted tiene que discernir, aprenda a discernir. Métase con Dios, lea la Biblia. Ore, conságrese,
Alguien me dijo, eso es para tontos. Estás loco, extremista, fanático, perdiste la cabeza, pensando que porque estás viviendo en santidad vas a ganar el cielo. Hermano, todas esas son obras que son provenientes de Dios, del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, son astutos. Esta palabra astucia se emplea también para entender que pecan ocultándose, pecan encubiertamente. Por ende, hermano, por eso ellos están en tinieblas. Porque más fácil es pecar en la oscuridad que en la luz. Por eso ellos no vienen a la luz, para que sus obras sean manifiestas. Hermano, para que sus obras sean reprendidas. Hay personas que están adulterando en la oscuridad. Por eso usted no ve afuera de la ciudad ¿cuántos moteles? Pecan. Hay personas que están mintiendo, están estafando a ocultas. Y ante los ojos de los pastores, ante los ciegos, ellos después vienen y aquí tratan de imitar que son santos y espirituales. ¿A quién le están engañando? Hermano, a nosotros sí también nos engañan. Porque, hermano, somos siervos de Dios. Pero principalmente a Él le están engañando. Él les está mirando. Los ojos de Él, dice, son como llama de fuego, hermano. Están constantemente sobre usted. Allí en su cuarto, en su habitación, donde está. Lo que esté viendo, lo que esté haciendo, Dios está poniendo su mirada. Él está viendo lo que hace. Él conoce su corazón. Por eso Jeremías dice, yo escudriño el corazón y la mente, dice. Yo pruebo, yo conozco, yo sé lo que hay dentro de ustedes. Hermano, Dios está irado constantemente con ellos. Y si no se arrepienten de su pecado, hermano, van a perecer. El destino de ellos es el infierno. En otras palabras, nunca fueron hijos de Dios, nunca fueron verdaderos creyentes, nunca fueron verdaderos siervos. ¿Por qué? Porque ellos viven de una forma libertina y han usado la libertad de Dios y la confunden para vivir en libertinaje y hacer lo que les da la gana. Dios los va a juzgar severamente si no se arrepienten, hermano. Por favor, vamos un momento a Hebreos, capítulo 10. Verso 29. Hebreos 10, 29. Sin duda, cierto, hoy vamos a celebrar la cena del Señor, ¿no? ¿Sabía que el cristiano debe de siempre vivir en santidad, guardar su corazón para el Señor todos los días, no solo un día? El verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Algo maravilloso. Tranquilo. Si usted no puede, el Señor lo va a ayudar. Vea lo que dice el verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿está decidido a seguir al Cristo? Porque aquí mire lo que dice. Si usted juega con Cristo, si usted hace lo que usted quiere, el Señor dice, mía es la venganza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, hermano, demanda santidad. Dios demanda una vida correcta. Para Dios no es difícil coger y mandarle una enfermedad, hermano, y postrarlo en la cama si usted sigue en su pecado. Y si usted no se arrepiente, usted puede estar en pecado de muerte. Y si usted no se arrepiente, Dios se lo lleva.
Calcule bien el costo, hermano. Calcúlelo bien. Desde ya le digo. Y dice el Señor en el verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que Él no vino a hablar por su propia cuenta. Él no fue un parlanchín, ¿sí?, que empezó a usar su verborrea y empezó a inventarse cosas. Y dijo, bueno, ahora me voy a inventar esto y voy a decirles esto para agradarles. No, Él vino a hablar lo que su Padre le dijo que hablara. Por eso, hermanos, en el lenguaje de Dios, en el lenguaje de Cristo, nosotros vemos que hay aquí algo precioso. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coordinaron, hermano. El lenguaje de Dios no es sucio. El lenguaje de Cristo no tiene alteración. El lenguaje de Dios no es imperfecto. La palabra es limpia, es pura. La palabra de Dios es santa. Es 100% infalible. No tiene ningún margen de error. Entonces, ¿usted a quién debe confiar? ¿Usted a qué palabra tiene que ir? ¿A la palabra del hombre? ¿A donde un psicólogo? ¿Donde un orientador vocacional? Usted ya quiere la Biblia si es cristiano, hermano. Jesús les dijo en el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, hermano, aunque Cristo estaba físicamente con ellos, hubo muchos que no lo conocieron. Uno de ellos era Judas. Él estaba físicamente con Jesús, pero él no entendió nada de lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuántos Judas habrá aquí en la iglesia, hermano? Que solo están aquí escuchando de oídas te había oído. O sea, entra por un oído y sale por el otro. Hermanos, solo la iglesia genuina de Dios puede entender estas cosas. Dios, hermano, nos ha dado a nosotros un privilegio. Nos dio a conocer a su Hijo Jesucristo, hermano. Ya este crucificado. Obviamente esto para el hombre impío y natural es inaccesible. Pero nosotros como cristianos podemos experimentar esta maravillosa realidad. Juan 14, 26 dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, cuando Cristo fue exaltado, Dios le prometió, Él prometió a sus discípulos y a nosotros también, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, hermano, me impacta aquí que dice, Él les recordará, Él les enseñará todas las cosas y os recordará. Mire, Jesús vino y se impartió no solo en el corazón del hombre. Jesús específicamente dentro del corazón se impartió, ¿sabe dónde? En su mente. En ese tiempo, lo que Jesús les estaba diciendo a los apóstoles es, yo me voy a dar a conocer, voy a revelar aún lo que tengo que revelarles. Es decir, hermanos, para aquellos que estaban en ese tiempo, ellos tenían solo el antiguo pacto. Pero recordemos que Dios usó a un Pedro, a un Juan, que eran ignorantes, que no tenían estudios teológicos, ¿sí? Por un lado, aquellos que eran toscos, pescadores. Recordemos, para la costumbre judía, un pescador era considerado como hoy, por ejemplo, un lustrabotas. Y no los tomaban en cuenta. Pero la pregunta que yo le hago es, dígame usted, ¿cómo Juan, siendo un pescador, Pedro, siendo un pescador, escribieron esto que es profundo? ¿Cómo? Que aún hasta los teólogos se quiebran la cabeza y no saben cómo descifrar totalmente. ¿Cómo? Solo hay una respuesta. Fue Dios. Fue Dios inspirado, usando a estos hombres frágiles, ¿sí?, para poder escribir los evangelios, mis hermanos. Entonces, el Espíritu Santo como maestro vino y les capacitó en el entendimiento. Él les dio la iluminación, les dio la revelación directa, ¿sí? Obviamente los evangelios están escritos en diferentes tiempos, pero en sí toda la Biblia concuerda. Tiene una armonía perfecta, hermanos. Por cierto, hoy nosotros ya no podemos seguir recibiendo revelación nueva. ¿Por qué? Porque todas las cosas ya están dichas.
Lo que sí podemos nosotros es experimentar la iluminación del Espíritu cuando Dios nos da esta enseñanza. Y tiene que esta iluminación coordinar con la palabra de Dios. ¿Se acuerda cómo éramos antes nosotros? Torpes en cuanto al conocimiento de Dios. Cuando yo no era cristiano, yo no entendía nada de esto. Y decía, para mí es difícil entender la Biblia. Pero qué maravilloso que es Dios. Tenemos la vida de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Hoy tenemos luz. Hoy podemos ver de una forma espiritual. Me impacta cómo Dios viene en el verso 27 de Juan 14. La paz os dejo, dice. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, Dios viene a darnos una paz sobrenatural. Por eso, hermano, tranquilo. Tranquilo. Cuando la barca empiece a ser golpeada por la tormenta en su vida, tranquilo. Jesús dice que mientras la barca era asolada por la tormenta y por las olas, ellos vieron a Jesús caminando sobre el agua, viniendo hacia ellos, y Él les dijo, no tengan miedo. Y eso Dios nos dice a nosotros. Si hoy está usted pasando por pruebas, si está pasando por situaciones difíciles, aunque parece que esa barca se va a hundir de su vida, el Señor le dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te sostengo con la diestra de mi justicia. Sin duda, hermano, quien es verdadero creyente puede experimentar esta paz. Esta paz en el término hebreo es considerado, o significa shalom. Ahora, este saludo era usado por los discípulos, ellos se saludaban así, claro, después de la resurrección del Señor. Esta paz que es de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. Esta paz es sobrenatural. Esta paz quiere decir, o significa una quietud interna que tiene usted, ¿sabe cuánto? ¿O cuánto tiempo? Constantemente. Todas las 24 horas. Los 365 días del año. Pero esto puede experimentarlo solo un verdadero hijo de Dios. Podemos pasar por situaciones difíciles en la vida, hermano. Ya sea carencia en aspecto económico, situaciones de salud, puede estar usted enfermo, puede morirse de un ser querido. Pero hermano, recuerde esto, hay una paz. Y para tener paz, yo no añoro las cosas del mundo. Qué impactante es esto. En el mundo dice no hay paz. La paz del mundo es falsa. ¿Sabe cómo se basa o qué quiere decir esta paz del mundo? Hermanos, la gente del mundo piensa que tiene paz solo cuando sus negocios van bien. Solo cuando prosperan económicamente. Cuando están bien de salud. Cuando todas las cosas les salen bien. Entonces ahí dicen, wow, ahora sí estoy en paz. Son personas circunstanciales, hermano. Dentro de la iglesia hay esa clase de gente, hermano. Vuélvase al Señor. Dígale, Señor, hazme experimentar tu paz. Porque, hermanos, hay hermanos que se están dejando manipular e influenciar por las cosas del mundo. Si de pronto pasa algo, se decaen. Y ya no vienen a la iglesia. Si su negocio está mal, se decaen. Nosotros, hermano, debemos entender que la paz de Dios no se deja mover, hermano. No tiene nada que ver por las circunstancias, hermano. La paz de Dios tiene que reinar en el corazón del creyente. En otras palabras, ¿cómo viene la paz? La paz del Señor viene cuando nosotros obedecemos las palabras de Él. Por eso el Señor antes les dice, pues, hermano, si me amáis, guardad mis mandamientos. Producto de guardar el mandamiento de Dios, ¿sabe? Se manifiesta la paz, pues, hermano. Cuando usted desobedece, ¿usted tiene paz? Dígame, cuando usted desobedece a Dios, ¿usted tiene paz? ¿Usted tiene el gozo? Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que a Dios le agrada, vamos a poder experimentar esa paz.
En otras palabras, Dios nos ha dado esa armonía. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Esta palabra armonía tiene que ver en sí con la paz. Colosenses 3:15, hermanos, por un momento. La palabra del Señor dice, mire hermano cómo Dios nos habla en esta mañana. Y toma este verso para usted. Mire lo que dice el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Entonces obviamente una persona que experimenta paz pues vive siempre constantemente agradecido. Hermano, ¿recuerda usted Pablo? Estuvo encerrado en una cloaca, hermano. Y usted sabe lo que es una cloaca, hermano. Encadenado. Y ahí dice que él sentía gozo. Para muchos dicen, chuta, Pablo está loco, le falta un perno. ¿Cómo pues? O sea, en medio de una situación drástica, él está gozoso. Porque él entendía, hermano, lo que dice. Por eso él escribió el verso 28 de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, esa aflicción, ese padecimiento, fue permitido por Dios. Y él sabía que Dios lo había enviado. Por eso él se gozaba. Porque él sabía cuál era el fin. ¿Sabe cuál era el fin? Ser igual a Cristo en el aspecto de la imagen, no en la deidad. O sea, llegar a la estatura del Maestro. Verso 28 de Juan 14:28. La palabra dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, Jesús, él lo que les estaba dando a conocer ahí es que él iba a ascender, iba a subir a su Padre. Él no se iba a quedar con ellos. ¿Dónde usted puede ver esto? Juan capítulo 20, 17, vamos en breve. Juan capítulo 20, verso 17. Jesús le dice, cuando él ya se apareció a los discípulos después de que él resucitó, les dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sin duda, hermano, Jesús en ese momento, él estaba ya a punto de ser entregado. Y Jesús les dijo, bueno, yo me voy, pero vengo a vosotros. Ahora, dos connotaciones. La primera, se refería cuando dijo, voy a vosotros, a esa venida, es decir, a ese tiempo cuando Jesús se les apareció después de la resurrección. Vamos por un momento ahí mismo Juan capítulo 20, en breve, del verso 19 al 22, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados les son remitidos, y a quienes se los remitiereis les son retenidos. También tiene, como les dije, el otro aspecto, se refería a la segunda venida de Él. Sin duda, esta venida la vamos a experimentar nosotros. Vamos a verlo. Hermanos, Hechos capítulo 1,
en breve, Hechos 1, verso 9, hasta el verso 11 dice: y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, habla de los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por cierto, ellos entendieron después que Dios, hermano Jesús, iba a estar con su Padre. Y ellos se regocijaron, les dio gozo. Hermano, nosotros también nos regocijamos que Jesús esté sentado a la diestra de Dios Padre. Y algo impactante, también nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿No le da gozo? Hermano, lo que pasa es que la iglesia está influenciada por el mundo. Por eso muchas veces veo que hay tristeza en el rostro de ustedes, se ve, porque están preocupados por las cosas del mundo. Pero yo tengo fe y yo sé, hermano, que la buena obra que Él empezó en usted, Él no es el pastor Jorge Sánchez, ni Henry, el pastor Vicente Terán, ni yo. Él, Cristo, nuestro Señor amado, perfeccionará sus vidas hasta cuando Él venga. Y yo descanso, hermano. Y yo no me cargo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque Él las va a perfeccionar. ¿Con mi ayuda o sin mi ayuda? ¿Con su consentimiento o sin su consentimiento? ¿A las buenas o a las malas? Pero Él los va a perfeccionar, mis hermanos. Hermano, Jesús les dijo a ellos: el Padre es mayor que yo. ¿A qué se refiere esto? Hermano, recordemos que Jesús estaba encarnado en un hombre hace 2000 años. Jesús aquí no se refería de que Él era inferior al Padre. Es como muchas sectas dicen: no, pues es que el Padre es superior al Hijo, el Hijo no es Dios. Por eso este Evangelio, Juan, escucha, hermano, y si quiere, analice, medite, estúdialo nuevamente todo el Evangelio. Usted se va a dar cuenta que este Evangelio presenta a Jesús como Dios. Y por eso es lo que les fastidiaba a los judíos cuando Él se decía ser Dios. ¿Sabe lo que le decían los religiosos? Tú te dices ser Dios, tú eres un blasfemo. Recuerden esta palabra: yo soy. Yo soy. A lo largo del Evangelio de Juan, Él les decía a estos judíos: yo soy. ¿Sabe por qué les decía eso? Y les estaba ahí, dale y dale y dale. Porque ellos sabían la ley, pues. Ellos sabían a quién se llama el yo soy, el que soy en el antiguo pacto, pues, hermano. El yo soy, el que soy, que se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Ellos sabían. Por eso le decían blasfemo. Jesús, hermano, Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dejó, hermano, Él terminó ya su humillación. ¿A qué me refiero? A la muerte de la cruz. Y Él fue exaltado. Y cuando Él subió, hermano, Jesús gozó de la misma gloria que goza el Padre. La gloria de Jesús no es inferior a la del Padre. Verso 29 de Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Hermanos, las palabras del Señor se cumplen. Él profetizó. Y los discípulos entendieron que esto se cumplió. Y creyeron que Él era el Hijo de Dios.
Recordemos que la palabra de Dios es infalible, hermano. Lo que Él dijo se cumple. Todas las palabras de Jesús se cumplen. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estas palabras son muy grandes. Cielo y tierra pasará. Todo lo que sus ojos ven se acabará, pero Él permanecerá para siempre. Su hablar permanecerá para siempre. ¿Sabe qué, hermano? Me impacta que yo venga a hablar este mensaje. Le doy gracias a Dios. Él sabe que, hermano, yo no merezco estar aquí al frente. Pero le doy gracias a Dios. Él ha tenido misericordia de mí. Él dijo, Él profetizó y sucedió. Todo lo que Él dice se cumple. Todo lo que Él dice se hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, dice. Pues habiendo hablado y dicho, ¿no lo hará? Fiel es la palabra, como también cantamos en el himno, ¿no? Y digna de toda aceptación. Hermano, antes de que salga de aquí, mi oración y mi deseo es, por favor, ya basta de fallarle al Señor. Póngase a cuentas con Él. No podemos avanzar con la carne, hermanos. Antes de salir de este lugar, haga un compromiso con el Señor de vivir en santidad. Pues por su bien, hermano. La Biblia dice que todo aquel que encubre su pecado, y repito, hermano, no será prosperado. Tarde o temprano va a salir a la luz, hermano, todas las cosas. Si usted sigue en su vivir pecaminoso, va a experimentar las consecuencias. Dios le está advirtiendo, con amor, a tiempo, hermano, a tiempo. Verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí nosotros vemos algo, hermano. Jesús, dentro del contexto, se estaba refiriendo ¿a quién? A Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote iba a ser influenciado, o sea, poseído por el diablo, hermano. Él y toda la turba que iban a venir a apresar a Jesús fueron influenciados por demonios. Pero lo impactante, hermano, es que estos demonios se manifestaron de una manera muy fuerte, con más intensidad. Recordemos que el reino de las tinieblas no está dividido, está unido entre sí para matar, para atacar, para hacer lo que el diablo hace. Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. El diablo pensó, hermano, que había ganado la batalla. Pero le puedo decir una cosa, él es tonto, hermano. No se da cuenta que Cristo lo venció en la cruz. Hermano, Jesús les dice, Él no tiene nada en mí. En el hebreo quiere decir, hermano, que Jesús no tiene ninguna asociación con Satanás. Por Él, hermanos, iglesia, escúcheme, toléreme, hermano, deme 5 minutos, hermano. Por favor, por amor al Señor. Por amor al Señor. Satanás no podía hacerle ninguna exigencia. Satanás no podía acusarlo de pecado, hermano, porque Él fue el Cordero sin mancha, inmaculado. Hermano, Él no tiene nada que ver con las cosas de las tinieblas. Cristo venció al diablo. Hebreos capítulo 2.
14:15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y el verso 31 de Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Impactante, hermano, porque como le decía, aquí cuando Jesús dice, para que el mundo conozca, esta palabra conocer es ginoscos, habla de aquellos que estaban en el mundo y que Dios los sacó del mundo. O sea, habla de nosotros que estábamos antes muertos en delitos y pecados. Y hoy podemos conocer que, hermanos, Él amó al Padre. ¿Y sabe por qué amó al Padre? Porque le obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Un ejemplo máximo y supremo para cada uno de nosotros. Obedecemos a Dios, amamos a Dios. Desobedecemos a Dios, odiamos a Dios. Es simple. Entonces, hermanos, vemos aquí, cuando dice en la parte B, y como el Padre me mandó, así hago. Jesús vino a hacer lo que el Padre le dijo que haga. Él vino a hacer su voluntad. Y nosotros también tenemos que hacer lo que Dios nos manda. No venimos a hacer lo que nos da la gana, sino a hacer su voluntad. Hermanos, que Dios nos lleve a entrar a esta realidad de vivir por la palabra. Tal vez usted no entienda en este momento. Yo le pido a Dios por el Espíritu Santo que lo lleve, hermano, a vivir el mensaje. Nos lleve, que yo no soy, no me considero mejor que ustedes. Y Jesús les dice: levantaos. Hermanos, levántense. Póngase de pie. Pero la otra palabra que dice vámonos de aquí, eso aún no, hermano. Es que tenemos cena del Señor y por reverencia vamos a quedarnos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Cada día tú nos enseñas nuevas cosas. Claro que no están fuera de tu palabra, sino están dentro. Es preciosa tu enseñanza. Queremos, Señor, en este día agradecerte, Dios. Gracias porque hemos venido con ese corazón necesitado, con ese corazón hambriento de tu palabra. Pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas. Te entregamos, bendito Señor, nuestros corazones. Padre, si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, te pedimos que nos perdones. Tu palabra dice que el que confiesa sus pecados, dice, si confesares vuestros pecados, dice, eres fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, hoy venimos a entregar nuestro ser. Si hay algún pecado que no ha sido, Señor, quizás confesado, hoy lo venimos y lo presentamos. Decimos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, en el diario vivir, en esta semana que viene, Señor. Sabemos que estamos en medio de un mundo, Señor, maligno, perverso, Señor. Pero llévanos a ser luz, bendito Señor. Padre, llévanos a ser la sal para sanar, bendito Dios. Te pedimos que fortalezcas, levantes, restaures a los hermanos. Señor, que seas tú, bendito Padre, cuidando y guiando a tus hijos, Señor, a hacer tu buena y perfecta voluntad. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.